presidencial hace un llamado de unidad a los guatemaltecos. Misión especial de la OEA culmina su visita en Guatemala. El Ministerio Público alcanza 80% de cobertura a nivel nacional con 90 nuevas fiscalías. El expresidente Álvaro Colom no se presentó a la audiencia del caso Transurbano debido a que padece cáncer. Se espera que el envío de remesas supere lo contabilizado en 2019. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida hoy, viernes 4 de diciembre, a su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo tú estás? Muy bien, Julio. Muy bien, lista para el análisis de la noticia. Sea usted bienvenido a esta emisión. Hoy conoceremos algunos temas variados, también prepárese para conocer entonces algunos informes que ya hemos hablado un poco acerca de este tema, pero hoy le presentaremos más detalles. Así que, ¿qué te parece si iniciamos entonces con nuestro primer tema? ¿Podrían existir cambios en el Ejecutivo? Fíjate, Julio. Definitivamente que sí, pero ahora es cuando se debe hacer un llamado a la unidad nacional, que no significa solo el gobierno, es un llamado a la unidad de todos los guatemaltecos. Así que, sorprendente lo que vamos a ver ahora. Veamos esta noticia como introducción al tema. Un llamado a la unidad nacional en busca del bien común de los guatemaltecos. Hoy queremos mandar este mensaje de unidad con el señor presidente y lo iniciamos con ustedes, como medios de comunicación, con una conferencia presencial, porque necesitamos también ese acompañamiento de los medios de comunicación en este proceso constante que queremos definir. No es el momento de diferencias, sino más bien de que juntos nos sentemos a trabajar por lo que más queremos, el bien común. En consecuencia, queremos anunciar con el señor presidente una serie de medidas que inician en cuanto a lo que corresponde al señor ministro de Gobernación. No obstante que es una decisión política, esto, como ustedes saben, involucra a muchas personas, tanto dentro como fuera del gobierno. En consecuencia, para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que pues, es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los 2 sábados pasados. Así que sobre eso se les estará anunciando oportunamente. El mandatario respaldó las declaraciones del vicepresidente. A su vez, brindó detalles de decisiones tomadas por parte del Ejecutivo. Quiero iniciar agradeciendo el acompañamiento de la OEA, que nos ha ayudado a poder venir a establecer mecanismos que tienen al fortalecimiento de los consensos nacionales. En ese sentido, celebro la apertura del vicepresidente de la República para ser parte fundamental de este proceso en beneficio de nuestro país. Anuncio de igual manera que, como se estila en el ejercicio del mandato de la presidencia, se le ha pedido la renuncia a todos los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios para que pueda hacer una evaluación simple, una evaluación detallada de las funciones y desempeños de cada uno de ellos, de manera que podamos anunciar el gabinete cómo quedará conformado en la primera semana de enero del próximo año. Por lo tanto, esto es cuanto les tenemos que informar. Creo que se abre una puerta muy exitosa para el país. Sin duda alguna, el poder establecer mecanismos de diálogo y concertación será la base fundamental de las acciones que encaminaremos a partir de la primera semana de enero del año entrante, y para lo cual en su oportunidad serán establecidas esos conversatorios. Además, el presidente se refirió al centro de gobierno. Hemos decidido a partir del 31 de diciembre dar por concluida la comisión de centro de gobierno. Bueno, ahí lo tiene usted, los principales detalles de esta conferencia de prensa ofrecida hoy de manera conjunta por el presidente y vicepresidente de la República, Sandy. Algunas situaciones que ya se esperaban, como por ejemplo el hecho de conocer que la misión de OEA
estaba terminando pues prácticamente esa estancia aquí en Guatemala, el hecho de que se anuncia algo que ya es tradicional dentro de cada gabinete, que es que a fin de año se presente la renuncia de sus principales funcionarios, y bueno, también el hecho de que se dijo y se ofreció precisamente que para el 31 de diciembre de este año cierra el centro de gobierno, deja de funcionar. Así es, fueron algunos de los anuncios que se dieron a conocer hoy en esta conferencia de prensa de manera conjunta del presidente y el vicepresidente. Julio, hablemos acerca de esta tradición, que año con año los ministros presentan esa renuncia, porque creo que también es necesario poder evaluar el trabajo, el desempeño que tengan en las carteras que han representado, para que de esta manera también pues el Ejecutivo pueda evaluar, hacer modificaciones si lo considera necesario. Yo creo que si estuviéramos hablando del tema de planificación, uno debería ir a revisar las KPIs, que son indicadores precisamente de cumplimiento de metas, de objetivos y de procesos específicos. Pero para que lo entendamos todos, creo que deberíamos de tener al final de cuentas un gabinete de gobierno que se rija precisamente por las capacidades ejecutadas. Es decir, hay que hacer una evaluación a conciencia de cómo funcionó cada uno de los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y directores de las principales dependencias para en todo caso hacer un giro necesario dentro del actuar. No puede ser que en algunas instituciones, por ejemplo, a este punto se diga que todavía no hay una ejecución total o casi total de sus fondos, porque si estamos hablando que el Estado, por ejemplo, siempre adolece de fondos y carece de los mismos, ¿cómo es que en algunas instituciones ni siquiera lograron o llegaron a ejecutarse los mismos? Exacto, por eso es un punto relevante este anuncio que se da a conocer, que si bien es una tradición, es algo que se debe realizar y que se debe dar seguimiento, porque sabemos que nadie se puede aferrar a los puestos, sí, que tiene que existir una rotación también en el caso que pues, no se tenga el funcionamiento, que no haya cumplido con esos objetivos, y por eso también es sano a la vez, y no solo te diría con los funcionarios, Julio, sino también con todos los trabajadores, todos los funcionarios públicos en las diferentes dependencias del Estado. Claro que sí, porque al final de cuentas se paga a cada uno de los funcionarios y empleados públicos con el dinero de los guatemaltecos a través de los impuestos. Veamos algunos datos iniciales, Sandy, para este tema, que ahí están preparados. Y es que en la conferencia de prensa ofrecida de manera conjunta, se anunció el cierre de centro de gobierno, como ya lo dijimos, y se indicó esta renuncia de ministros y viceministros. De una vez vamos a pedirle a producción, de a la medida que podamos presentar, de ser posible, los otros datos, porque el llamado, Sandy, más concreto, ahí están, del binomio presidencial, es a la unidad de los guatemaltecos, a efecto de lograr una reactivación económica, que eso es uno de los grandes desafíos de Guatemala para el 2021. Es una necesidad también el redireccionamiento del presupuesto del año 2021, labor de la cual se va a encargar el vicepresidente Guillermo Castillo. Es parte también de las situaciones que quedaron claras en esta conferencia de prensa. También se hizo una alusión a las labores propias de reconstrucción que deben constituirse en una prioridad para todas aquellas personas que salieron damnificadas por las depresiones tropicales ETA y Iota. También es de esperarse que a partir de ahora se visualice una unidad, que eso es lo que se requiere realmente en el actuar del Ejecutivo en pro de la gobernabilidad y de la gobernanza. ¿Te recuerdas, Sandy, que hace una semana estábamos hablando precisamente del tema de la reconciliación de la sociedad guatemalteca? Pues bueno, esto debe empezar también por las autoridades mismas, ¿no? Que deben de trabajar de la mano, coordinadas y obviamente con objetivos bien específicos y concretos. Un esfuerzo, Julio, donde el diálogo debe permanecer, donde se tienen que buscar los consensos con los diferentes sectores, porque creo que es algo importante para buscar esa unidad nacional también. Así es. Tenemos que entender una situación, es decir, el Estado de Guatemala tiene, por cuestión constitucional, que está regido, llamémoslo así, por 3 poderes del Estado, pero la prioridad de los 3 poderes del Estado es hacer lo que a cada quien le compete y le corresponde en pro y en beneficio de la población guatemalteca. Cuando hablamos de los términos gobernabilidad y gobernanza, son las condiciones idóneas y específicas para mantener, por ejemplo, una certeza jurídica, para mantener, por ejemplo, el hecho de que se puedan guiar los destinos de la nación, creando, por ejemplo, más acceso a empleo, a educación, a las condiciones necesarias para el desarrollo de la sociedad guatemalteca en general. Totalmente, Julio. Sabemos que
para cambios se necesita voluntad y creo que se están dando los primeros pasos. Se está buscando la forma también de ir desvaneciendo ciertos conflictos que se pueden ir generando. Y en el tema de resolución de conflictos, esto es muy importante porque no se tiene que esperar a que la situación sea más complicada para tratar de buscarle solución, sino que tiene que existir voluntad de todas las partes. Claro que sí, Sandy. Yo creo que el mensaje positivo también al final de cuentas es ver esta conferencia conjunta, ¿no? El binomio presidencial, presidente y vicepresidente llamando a la unidad nacional, pero bueno, trabajando conjuntamente ellos precisamente en pro de esta situación. Ahora, viene la otra parte, es decir, fuera del tema del cierre del centro de gobierno como tal, es el hecho de que ¿qué tan positivo también terminan siendo varios cambios en el Ejecutivo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se necesitan funcionarios que estén 100% dedicados a la labor diaria que tienen que hacer, porque hay mucho lo que hay que hacer por Guatemala, estos nuevos cambios que van a venir, eso es seguro, y me imagino que van a ser muchos, ¿no será que causarán retrasos también en algún determinado momento? Porque las personas tendrán que llegar a conocer cómo están los procesos en cada una de estas instituciones, me refiero a secretarías, me refiero también ministerios. Puede ser, Julio, pero también ¿de qué te sirve tener a un funcionario en cierto puesto si no cumple con los objetivos, si no cumple con las metas trazadas? Entonces, evaluación del desempeño. Sí, totalmente. Creo que sí es necesario. Sano. Y exacto, es sano, porque recordemos que son los recursos del pueblo de Guatemala los que se están invirtiendo en estos pagos de salarios y por lo tanto lo que queremos es resultados. El éxito de los proyectos de cooperación internacional, el éxito de la empresa privada es precisamente eso, evaluación del desempeño. Aquel que cumple con sus funciones, que continúe, y aquel que no lo está haciendo bien, pues será relevado por otra persona que esperemos llegue a trabajar en pro precisamente de esa unidad guatemalteca. Y ahí es lo que tenemos, ¿no? Esta conferencia de prensa con esta información. ¿Te parece si vamos a la pausa comercial? Así, hacemos un corte en este momento, pero cuando regresemos, la delegación de la OEA ha concluido su trabajo en Guatemala. Así es, hablaremos acerca de ello, porque ¿qué es lo que pasará ahora? ¿Qué es lo que implica esa visita y ese informe de la OEA? Pues bueno, no se lo pierda, porque en breves instantes estamos con ustedes. Solo recuerde algo, somos a la medida. La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó al país por solicitud del presidente de la República, Alejandro Yamatei, culminó su visita luego de una serie de reuniones con diferentes actores políticos y sociales. En un comunicado, la organización agradece la apertura de estos sectores para conocer sus puntos de vista, lo cual les permitió identificar puntos coincidentes y preocupaciones comunes sobre los cuales es necesario tomar medidas específicas, siendo los siguientes: transparencia en los asuntos públicos, conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación, omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Garantizar un proceso transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad. Falta de canales de comunicación adecuados entre autoridades del Estado. Garantía del derecho a la protesta social. Uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las agresiones contra personas y bienes públicos. Conocer los avances sobre las investigaciones del Ministerio Público por los sucesos ocurridos en el país y la necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial. El comunicado hace hincapié también en el agradecimiento al presidente Alejandro Yamatei y al vicepresidente Guillermo Castillo, quienes reiteraron el deseo de encontrarse para coordinar el trabajo a futuro sobre los temas identificados por la misión. Pues ahí lo tiene usted, ha concluido oficialmente la misión de la Organización de Estados Americanos aquí en Guatemala. Ahora hay que empezar el análisis, Andy, para saber qué es lo que va a pasar, para saber de aquí en más qué es lo que compete y bueno, en qué nos va a ayudar también esa misión de Estados Americanos, ¿no? Totalmente, vamos a visualizar en este momento también e iniciar con esos datos, Julio, porque es importante poder ver cuáles fueron los puntos que ellos notaron en este análisis luego de las entrevistas que han tenido.
Eso es correcto, Sandy. Bueno, los principales puntos identificados como problemas a resolver por la delegación de la OEA, bueno, son varios, ¿no? Pero entre ellos, la percepción ciudadana de corrupción e impunidad, el redireccionamiento del presupuesto 2021, la problemática derivada de la no conformación de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Con estos puntos se da por finalizada, hay más que ya los vamos a seguir analizando, de manera oficial la misión de OEA invocada, como recordamos, por el gobierno de Guatemala a través de la denominada Carta Democrática Interamericana. El procedimiento de OEA demanda que trasladen esta misma información al secretario general de esa instancia, Luis Almagro. Así que estos son parte de los puntos, hay más todavía que han resaltado dentro de este informe. Llama la atención ese tema de la preocupación de percepción, ¿no?, de todos los actores que fueron tanto de gobierno, de la sociedad civil, de universidades, del periodismo mismo, en cuanto a la percepción, por ejemplo, de la corrupción e impunidad, sobre todo en nuestro país. Totalmente, Julio. Hay un punto que me llama la atención y es uno de los destacados por esta misión, la elección de cortes. Es que, a ver, Sandy, yo creo que si aquí en Guatemala eso nos parece realmente ya, no sé, un chiste de mal gusto, a los delegados de la OEA esto les ha de parecer increíble, y esto sí de verdad afecta lo que es esa certeza jurídica, las garantías de un Estado de Derecho como tal y la institucionalidad propia del Estado guatemalteco, porque es que, Sandy, ya más de un año en que no se hace el relevo constitucional de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de magistrados de Sala de Apelaciones. Bueno, uno dice, no sé cómo entender esto, pero lo peor, y te imaginas tú, cuando se dan cuenta, y esa es la otra parte, ¿no?, de que esto se da particularmente por resoluciones judiciales que vienen determinadas por la Corte de Constitucionalidad, es decir, una corte que no es un poder de Estado legislando, llamémosle así literalmente, porque eso no está en la Constitución, legislando de una manera que no le corresponde para frenar un proceso que es constitucional, que es el recambio de jueces, el recambio de magistrados. Y es interesante y preocupante, te diría, Julio, el hecho que, bueno, ellos ya lo notaron, ya realizarán esas recomendaciones también que se van a elevar para que se puedan, pues, ir mejorando. Pero ¿cómo mejoramos este punto? Es decir, ¿cómo salimos de ese entrampe que se tiene en cuanto a la elección de cortes? Y es preocupante también, te digo, cuando se supone que el organismo judicial es un organismo independiente y al final entonces tiene que depender de otra entidad que es la Corte de Constitucionalidad. Es correcto, te lo digo, ¿cómo es que vamos a salir de ese entrampamiento jurídico que tenemos? No lo vamos a resolver ahorita. ¿Sabes cuándo se va a resolver? A partir del mes de abril del próximo año, cuando hay un relevo de la Corte de Constitucionalidad. Porque es que evidentemente esto es lo que está pasando. Aparte, tenemos que hablar, eso ya lo hemos dicho pues en varias ocasiones, el hecho de que urge una reforma constitucional, por lo menos en el tema del sistema de justicia, porque este sistema también de esas comisiones de postulación evidentemente ha quedado pero completamente desfasado para la realidad jurídico-política social de nuestro país. Totalmente. Y ya que hablas de la Corte de Constitucionalidad, que sacamos este tema también a la mesa, ¿qué te parece si ampliamos los datos? Porque este ha sido un punto también que se notó en esta evaluación que se hizo de la situación del país. Claro que sí, cómo no notarlo, ¿verdad? Sí han sido enormes protagonistas, para mal diría yo, en este caso, de la realidad jurídico-social de Guatemala. Veamos otros datos, por favor, ahí los tiene usted en pantalla. Y es que, tal y como tú lo estabas diciendo en este instante, otro de los puntos significativos destacados en la misión de OEA es el papel que ha jugado la Corte de Constitucionalidad, traspasando sus funciones constitucionales y constituyéndose en el suprapoder del Estado que no le compete. También se destacó los sucesos acaecidos en las últimas manifestaciones ciudadanas derivadas en brotes de violencia. La finalidad de la intervención de la OEA en Guatemala es, al menos en la teoría, ¿verdad, Sandy?, contribuir al mantenimiento del sistema democrático y al respeto del Estado de Derecho, cosa que se ha visto que ahorita pues no está del todo sano en ese tema, por lo menos de las Cortes. Por último, habrá que esperar también cuál va a ser el resultado de la discusión
difusión de este informe por parte del Consejo Permanente de la OEA, porque mira, a ver, seamos aquí muy claros en algo. Viene la misión, le pasa esta información al gobierno de Guatemala, a la sociedad guatemalteca, a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y él a su vez trasladará esta información al Consejo Permanente de esta instancia. Pero, ¿y qué? O sea, ¿en qué forma también podrá coadyuvar ese conglomerado de naciones americanas unidas en la OEA para poder apoyar lo que acabamos de decir en el tema anterior, la gobernabilidad, la gobernanza, el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y pues obviamente al tema de contribuir a la democracia en nuestro país? Julio, este informe final, la evaluación que se ha hecho por parte de la misión de esta delegación de la OEA, ¿qué tan vinculante es en algún tipo de repercusiones hacia nuestro país de forma internacional? ¿Cómo nosotros podemos visualizar entonces esta visita y el resultado de la misma? Qué importante. Te digo lo que pienso en la percepción de lo que ha pasado aquí en Guatemala. Es decir, la misión de la OEA ya con estos insumos, con esta información, esto no dejará de ser solamente un informe. ¿Por qué? Porque creo que tampoco llega a los extremos que, por ejemplo, la OEA en una situación muy similar encontró en la República Bolivariana de Venezuela, donde ahí está completamente perdido a través de lo que es una verdadera... ahí hay un totalitarismo del gobierno de Maduro disfrazado de democracia. Ahí la consecuencia fue clara, es decir, en este proceso ya la OEA está haciendo los últimos trámites jurídicos legales para sacar a Venezuela del contexto de naciones de la Organización de Estados Americanos. Eso no va a pasar con Guatemala. Yo creo que lo que va a terminar pasando es una serie de recomendaciones oficial, diplomáticas, no vinculantes como tal, pero sí para la reflexión, llamémosle así, tanto del gobierno como de la sociedad guatemalteca. Totalmente. Estos son los puntos destacados que la OEA ha dado a conocer. Hay que ir también recordando que se reunió esta delegación con el Ejecutivo, estuvo en el Congreso. Así es. Estuvo escuchando los diferentes sectores para poder de esa forma pues tener conclusiones. Con esos denominados tanques de pensamiento, que no me parece oportuno también denominarles tanques de pensamiento, porque al final de cuentas todo el mundo piensa, todo el mundo puede analizar, pero estas organizaciones, ahora sí llamémosle, de la sociedad civil, que no necesariamente representan tampoco el sentir del guatemalteco como tal. Por eso también hubo otra serie de reuniones con otro tipo de actores, incluyendo a la misma comunidad internacional acreditada aquí en Guatemala. Yo lo que te digo, Sandy, es que al final de cuentas, creo que este tipo de misiones lo que hacen es evidenciar algunas situaciones en las cuales el Estado guatemalteco debe fortalecer sus procesos democráticos y cada una de las situaciones que suceden dentro de lo que es el tema del Estado de Derecho. Ojalá, y eso sí te lo digo, Sandy, ojalá que pueda ponerse orden en un tema tan importante como el tema de la justicia, es decir, el actuar de la Corte de Constitucionalidad tiene de verdad que quedar bien enmarcado en cuanto a que esto no puede volver a ocurrir dentro del Estado guatemalteco. Pero te digo, eso creo que será hasta abril del próximo año con el cambio de magistrados. Totalmente, Julio, pero otro de los puntos que es importante resaltar es que esta misión de la OEA ha destacado algo y es el diálogo que se ha buscado también, porque recordemos que esta delegación vino a solicitud de la presidencia del Ejecutivo para que de esa forma entonces puedan dar un acompañamiento. Y se destaca entonces por parte de la Organización de Estados Americanos esa voluntad de diálogo del presidente de la República, Yamatei, y por supuesto del vicepresidente Castillo, porque reiteran el deseo de encontrarse para coordinar el trabajo futuro sobre los temas identificados por esta misión. Y de igual manera, la misión ha recibido, Julio, del presidente de la República la expresión de voluntad política para poder cometer así un proceso de ajustes que vayan contribuyendo a una gestión que sea efectiva y sobre todo transparente. Eso es algo que también debemos agregar en este análisis. Yo creo que aquí es donde podemos ligar precisamente
este tema que estás tú resaltando en este instante con lo que hablamos en el primero de los temas de esta noche, es decir, esa unidad que se tiene que ver y que tiene que iniciar desde el propio organismo ejecutivo. Por eso, cuando sale esta conferencia de prensa el día de hoy, anunciando lo que anunciaron el presidente y el vicepresidente y llamando a la unidad nacional, creo que por allí viene también el resultado que definitivamente tendrá que resaltar la misión de la OEA en cuanto a la voluntad política que existe por parte de los actores políticos también de Guatemala para volver a reencauzar todas estas situaciones que por una u otra razón, porque esto también es una cuestión histórica, no es de ahora, el Estado de Guatemala está fragmentado por muchas cuestiones, se logre una unidad como tal. Y aquí un papel fundamental, aparte del de la OEA, será un papel fundamental, no solo el del gobierno, sino que el de la misma sociedad guatemalteca. Sandy. Totalmente. Recordemos que también uno de los principios fundamentales de la resolución de conflictos es la búsqueda del diálogo, y en esa búsqueda del diálogo se necesita un mediador. Ese ha sido el trabajo que esta misión ha tenido para poder escuchar las diferentes partes involucradas y poder de esa manera hacer las recomendaciones. Pero sobre todo destaco lo que tú mencionabas también, Julio, la voluntad que ha existido desde el momento en el que se pidió esta intervención. Sí, hay que decirlo. Así y también del resto de sectores que tuvieron esa apertura para dar a conocer sus percepciones. De sabios es pedir consejos. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablaremos acerca del Ministerio Público, que por cierto aperturó varias sedes, varias fiscalías. Qué bien, pero vamos a analizar cuál será el impacto. No cambie. Recuerde algo, nosotros somos a la medida. Nuevas agencias fiscales del Ministerio Público fueron inauguradas en 20 departamentos del país con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia. En mayo del 2018, la institución contaba únicamente con el 16% de presencia institucional. Ahora cuentan con un 80% de cobertura a nivel nacional. La metodología de trabajo que hemos establecido permite que las agencias fiscales en municipios puedan atender efectivamente los delitos menos graves, los cuales representan un 43% de los hechos delictivos que se cometen en las comunidades. Las agencias fiscales en municipio priorizan el criterio de oportunidad en los procesos por los que aplica de forma simultánea las salidas alternas que permite nuestro ordenamiento procesal penal. Desde su creación, las agencias fiscales en municipio han resuelto el 72% de los casos ingresados, dato que resalta la eficacia y eficiencia del trabajo realizado y un notable aporte al sistema judicial guatemalteco. Aunado a lo anterior, la resolución oportuna e inmediata de casos reduce el conflicto social y responde al clamor ciudadano por una justicia pronta y efectiva. En ese sentido, también hemos logrado que 50 agencias fiscales en municipios cuenten con el reconocimiento internacional de calidad ISO 9001-2015. Con estas nuevas agencias, 273 municipios contarán con sede del Ministerio Público para que los guatemaltecos puedan realizar todo tipo de denuncias. En mi calidad de fiscal general y jefe del Ministerio Público, declaro oficialmente inauguradas las 90 agencias fiscales en municipios del país. Pido a Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos procure un 2021 lleno de éxitos. Actividad a la que asistió el embajador de Estados Unidos mostrando su apoyo y compromiso con las autoridades guatemaltecas. Los Estados Unidos tienen orgullo en contribuir a la inauguración de hoy para apoyar esta ampliación de la cobertura del Ministerio Público en Guatemala. Con estas acciones, el Ministerio Público alcanza más que 80% de los municipios con Fiscalía Municipal. Y es un logro sin precedente. Mientras hay más por hacer, este es un paso importante para avanzar el acceso
a la justicia para todos. Mayor presencia del Estado y un mejor acceso a la justicia contribuyen a mejor seguridad, gobernanza y prosperidad. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Bueno, analicemos esta situación y hagámoslo primero con datos para ver una base real. ¿Sabe usted lo siguiente? A ver, Sandy, el Ministerio Público a partir del día de hoy tiene presencia, como lo pudimos ver en pantalla, en 273 municipios del país, lo cual equivale a un 80% de los 340 municipios. Es una presencia muy grande e importante. Esto lo coloca como la segunda institución del sistema de justicia con mayor alcance a nivel nacional, ya que inauguró 90 nuevas agencias fiscales. El organismo judicial sigue siendo hoy por hoy la única institución de justicia que tiene presencia en los 340 municipios del país, aunque sea con lo que es un juzgado de paz, pero lo tienen. El salto cualitativo en cuanto a cobertura por parte del MP no deja de ser relevante, por supuesto que sí, pues hasta el día de hoy tenía un 54% de presencia a nivel nacional y ahora se eleva a un 80%. Entonces, bien por el MP, bien por el apoyo que consiguieron de parte de Estados Unidos y sus agencias de cooperación internacional, pero aquí vamos a la realidad. Si bien es cierto que bueno la presencia del organismo judicial, que buena la presencia del Ministerio Público, hay instituciones del sistema de justicia, Sandy, que no deben de ser olvidadas y más bien deben de ser fortalecidas, porque si no, esto no va a funcionar. La defensa pública penal necesita mejorar también su cobertura. Totalmente. Y no digamos el INASIF para la prueba técnico-científica. Exacto, porque recordemos cómo está conformado el sistema de justicia. Así es. El proceso, hay una parte acusadora, que es en este caso el Ministerio Público. Pero tan importante es la otra parte. Exactamente, la contraparte. Tiene que existir alguien que defienda a la persona que está siendo acusada por la comisión de un delito. Entonces también, a la par del crecimiento del Ministerio Público, del organismo judicial, debería darse ese apoyo, ese acompañamiento y ese crecimiento, por ejemplo, para la defensa pública. Totalmente penal. de acuerdo. Pero también necesitamos tener una prueba científica. ¿Y quién es el encargado de establecer las mismas? El INASIF. El INASIF. Por lo tanto, debería también tener un crecimiento para que la mesa, bueno, quede bien, ¿no? Claro, no de un lado más que del otro. Si no, vamos a estar literalmente con unas patas dispares y disímiles. Veamos otros datos porque vamos orientados precisamente hacia esa situación. Dentro del sistema penal acusatorio vigente en Guatemala, el papel del Ministerio Público definitivamente es fundamental, pues es quien dirige la investigación criminal. ¿Pero a quién dirige? Dirige a la Policía Nacional Civil. ¿A quién dirige? Dirige a los peritos del INASIF. La implementación de una política criminal para el combate al flagelo de la impunidad no solo es importante, sino que también es vital para el Ministerio Público. Sandy, el Ministerio Público es una de las instituciones que conforman, recordemos, la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, a quien también debe demandársele una mayor presencia en estas situaciones y más proactividad. Falta mucho por hacer para ganar la credibilidad y confianza de los guatemaltecos y generar a la vez una cultura de denuncia. Sin embargo, reconocemos que fue un salto cualitativo, pero también cuantitativo en cuanto a la presencia del Ministerio Público, importante lo que se obtuvo a partir del día de hoy. 273 municipios que cuentan ya con la presencia del MP. Totalmente, Julio. Tenemos entonces mayor presencia para que las personas puedan presentar sus denuncias, puedan de esta manera pues poder iniciar ciertos procesos en contra de quienes han cometido o se supone que han cometido ciertos delitos, pero recordemos que también se tiene el derecho de defensa a la presunción de inocencia y por lo tanto también debe tenerse ese acompañamiento para que la justicia sea accesible para todos. Perfecto, buena conclusión y queda el mensaje entonces para las agencias de cooperación internacional que apoyan el sector justicia, defensa pública penal e INASIF. Vamos a la pausa. Regresamos con otras noticias. No cambie, recuerde que nosotros somos A la Medida. Y estamos de vuelta acá para la parte informativa de su programa de análisis a la medida. ¿Sabe usted que en el recuento de remesas, según el Banco de Guatemala, para el mes de noviembre que acaba de concluir, no se va a lograr sobrepasar en el tema de remesas los $1.000 millones? Pero esto sí va a significar un aumento con relación al mismo periodo del año 2019. ¿Quiere ver entonces más información? Claro, aquí la tiene en A la Medida. En noviembre se recibieron $983 millones, lo que equivale a 7.677 millones de quetzales. Sumado a lo que han enviado compatriotas de enero a septiembre, se han alcanzado los $10.177 millones. Bueno, recordemos que lo mismo pasó cuando fue la primera elección del presidente Trump.
que hubo cierto temor a las políticas que se vayan a tomar, y lo mismo creo que pudo haber pasado en este caso. Ahora que está un poco más definido, como usted menciona, sí, posiblemente ahora vaya a bajar un poco en ese tema de lo que es la preocupación de qué políticas vayan a tomar, porque realmente hemos visto que los temas migratorios son políticas bipartidistas, no es que un partido la tenga y el otro no. Entonces se esperaría que los comportamientos continúen nuevamente un poco más estables debido a esta, digamos, relativa seguridad de esta elección presidencial. Analistas consideran que el ritmo es positivo a lo que se pensaba, y en 2021 se está a la expectativa de las políticas del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Y el Banco de Guatemala dio a conocer que comenzó la inyección de 4.300 millones de quetzales al sistema bancario para poder cubrir así también el tema de la demanda de efectivo durante las fiestas de fin de año. Esa es una de las noticias destacadas de esta jornada, así como también lo acontecido en Torre de Tribunales, donde hoy se dio a conocer que el expresidente de la República, Álvaro Colom, está recibiendo un tratamiento médico por un cáncer que le fue detectado en el 2019, así lo indicó su abogado defensor. En este proceso penal llamado transurbano, este viernes el juez José Eduardo Cojulún analizaría lo ordenado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que el expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, debe estar en prisión preventiva. El exfuncionario no se presentó a la audiencia en el juzgado 11º de lo penal por quebranto de salud. El abogado defensor informó que su patrocinado padece de un cáncer y actualmente recibe el tratamiento médico de las quimioterapias. En el presente caso es algo muy especial y muy específico, que el ingeniero Colom está padeciendo de un cáncer. Y lamentablemente ahorita empezaron nuevamente con el tema de las quimioterapias. El oncólogo que lo está tratando, él indica que no sería prudente ponerlo en contacto donde hay más gentes y cuestiones donde él se pueda contagiar de alguna enfermedad. El fiscal del caso, Hugo González, y los querellantes pidieron que el exmandatario sea evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, como lo establece la ley, para determinar el cuadro de salud del exfuncionario y confirmar lo manifestado por el defensor jurídico. El juez del caso transurbano, José Eduardo Cojulún, aceptó el requerimiento, ordenó que médicos de INACIF evalúen al expresidente de la República, Colom Caballeros. Que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo evalúe y evalúe el expediente clínico correspondiente. Para tal efecto, ofíciese al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y para que examine al señor Caballeros, y también para que se le ponga a la vista el expediente del hospital donde está siendo tratado. El exmandatario fue capturado y acusado por el Ministerio Público en este proceso penal por la supuesta malversación de 270 millones de quetzales con la creación ilegal del sistema de transporte público transurbano. Le agradecemos la sintonía durante esta semana y algo así le decimos. Nos vamos, pero amenazamos con regresar el lunes a las 21 horas aquí para usted. Que tenga una excelente noche, lo esperamos entonces el lunes, un buen fin de semana y recuerde, no baje la guardia. El COVID sigue con nosotros, cuídese. Chao.